Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Feliz de acompañarles en una nueva entrega de nuestro canal y como siempre recordándoles, además de darles las gracias por pues, sus comentarios, por su fidelidad, por la receptividad que tienen siempre a nuestro contenido, recordándoles como siempre que nos ayuda muchísimo que se suscriban al canal, que nos den like, que compartan el video, que hagan sus comentarios para que nuestro canal siga creciendo cada día más, para que esta familia siga creciendo cada día más. Hoy vamos a hacer una primera entrega de una serie en donde vamos a estar hablando de los grandes batacazos, grandes y no tan grandes, pero batacazos al fin del concurso de Miss Venezuela. Es conocido por todos que a lo largo de los meses previos a la elección de Miss Venezuela siempre hay favoritismo. Antes del surgimiento de las redes sociales era básicamente a través de la prensa especializada, las revistas, los periódicos, quienes hacían foco en una candidata o en un grupo de candidatas específicas, pero luego, en la noche final, a veces habían sorpresas, a veces había cosas que la gente no se esperaba, unas justificadas, otras un poquito menos, pero en este primer programa nos vamos a encargar de darnos un paseíto por algunas de estas candidatas que fueron sorpresivas, o bien porque no sonaban para clasificar y finalmente clasificaron, o porque sonaban pero no para obtener una posición tan alta como la que finalmente obtuvieron. En definitiva, son grandes batacazos o pequeños batacazos en el concurso de Miss Venezuela. Ese es nuestro programa del día de hoy. Nos vamos al año 1975, o sea, 50 años atrás. Bastante, bastante, pero bueno, fue un año con un cubrimiento de prensa bastante grande. Un año, yo diría que de los mejores a nivel de candidatas de la década del 70. En esa época, primero eran pocas candidatas, siempre era un grupo de 15, 16, máximo 18 participantes. Y de esas 15, habían 5 que realmente cumplían con los requisitos de lo que uno consideraba era una Miss Venezuela o de lo que podía considerarse en aquel momento como una candidata como para ir a Miss Universo, para ir a Miss Mundo. El resto era, como decimos por ahí vulgarmente, un poquito de relleno, como para completar el grupo, pero no eran grupos como sucedió luego en los 80 y en los 90 y en los 2000 que eran muy competitivos, en donde esa gran frase del himno de Miss Venezuela adquiría realmente una vigencia real, eso de que cualquiera de nosotras podría ganar. En ese momento no era cualquiera, sino que, bueno, ya se sabía básicamente que la cosa estaba entre 3 o 4, a veces hasta entre 2 nada más. Pero bueno, ese año 75 creo que fue uno de los años en que se reunió un mejor grupo de candidatas en esa década. Fue un año de mucho seguimiento por parte de la prensa. Las chicas fueron muy expuestas a través de los periódicos, a través de las revistas, y pues surgieron grandes favoritas como el caso de Maritza Pineda, María Conchita Alonso, por supuesto, que ya era una chica bastante conocida en el medio porque había sido Miss Princesita, había ganado el concurso de Teen a nivel internacional también. En fin, ya era conocida en los medios faranduleros, vamos a decirlo así. Estaba también Virginia Sipple, que era una chica pues muy atractiva, rubia, de ascendencia yugoslava, si mal no recuerdo, y otras tantas que estaban allí, pues dándole vida al grupo, que insisto, fue un grupo de candidatas con un nivel un poquito más alto que el que se solía ver en esa década de los 70 en el Miss Venezuela. Bueno, el gran batacazo de ese año 1975 fue Yamel Díaz, Miss Carabobo. Hoy día, pues, hoy día ya hace ya bastante tiempo, porque fue en el año 91, desapareció físicamente, pero una chica que todo esto, por supuesto, se los estoy comentando desde la investigación que he hecho, porque por supuesto no había nacido en aquel momento, pero en los periódicos y en las revistas del año 75 nos podemos dar cuenta de que Yamel no era mencionada para ser finalista ese año.
Algunos allí como que me la mencionaban en un quinto, sexto lugar, pero realmente no pertenecía al grupo de favoritas. Ese año las favoritas eran Maritza Pineda, básicamente, María Conchita, Virginia, Carol Poutka, que al final no clasificó, y ya hablaremos de ella en otro capítulo en donde nos dedicaremos a los grandes tocuyos del Miss Venezuela. Pero ni Yamel Díaz ni Elena Merlín tampoco, porque Elena tampoco era tan mencionada. Sí llamaba la atención, sobre todo por su fenotipo, esa rubia de ojos azules, pero no era mencionada tampoco para ocupar un lugar entre las finalistas, o por lo menos no era muy mencionada, y Yamel tampoco. Entonces, bueno, fue un gran batacazo. Mi amigo Héctor de la página Mises para Recordar me apunta que Yamel tenía unas piernas muy bellas, que a pesar de que no era favorita, siempre fue tratada con mucha amabilidad, vamos a decirlo así, por la prensa de aquel momento, que era bastante fuerte. Siempre se le trató con mucha gentileza, vamos a decirlo así, era muy bien vista, y a pesar de que no sonaba para ser finalista y mucho menos para llegar al tercer lugar, pues los periodistas tenían una buena referencia de ella. Lo cierto fue que esa noche hubo esos dos grandes batacazos. Elena Merlín, que quedó en el cuarto lugar, inclusive por encima de Virginia Zippel, que era, yo diría que la tercera favorita de ese año, y Yamel finalmente ocupa el lugar de segunda finalista, banda que le da el derecho a representarnos en Miss International, donde finalmente no clasificó. Nos vamos a 1980, un año bastante también con un seguimiento de prensa increíble, impresionante, de los años que ha tenido mayor notoriedad y mayor difusión a nivel de prensa del Miss Venezuela. Obviamente, por razones obvias, está absolutamente reciente el triunfo de Maritza Sayalero como Miss Universo, nuestra primera Miss Universo. Eso fue un gran boom y un gran suceso a nivel inclusive político. O sea, realmente los videos y la prensa que uno puede revisar de aquel momento da cuenta del impacto realmente que tuvo el triunfo de Maritza en nuestro país, que bueno, era un país muy diferente al que tenemos ahora, un país con una gran bonanza económica, perteneciente todavía a aquella etapa que algunos conocen como la Venezuela Saudita. En fin, cosas que eh, nos enorgullece como venezolanos y que, bueno, ojalá que en algún momento podamos retomar. Pero lo cierto es que en ese año 1980, donde estaban grandes favoritas como Maye Brand, como Elizabeth Cocucci, como eh, Graciela La Rosa, Lisbeth Fernández también un poco, pero bueno, había una chica allí que no sonaba para nada y que finalmente ocupó un puesto entre las 5 finalistas. En ese año fueron 14 apenas las participantes, hubo 2 deserciones, y eh, les estoy hablando de Julie Fernández, Miss Aragua. Realmente, si nosotros nos ponemos a ver el prototipo de esa mujer, nos damos cuenta de que sí, efectivamente era una chica que tenía como todos los requisitos y todo el prototipo de lo que es una Miss, inclusive hoy día. Era una muchacha altísima, creo que era la más alta de ese año, medía un 80. No tenía tan buen cuerpo, la verdad. eh, Estaba un poquito rellenita para mi gusto, pero era una mujer muy llamativa, con un porte muy elegante. Esa noche final estuvo con el cabello recogido todo el tiempo, que le resaltaba muy bien. Tuvo un traspiés bastante fuerte en el desfile en traje de gala y cayó al suelo en el momento en que estaban desfilando todas en grupo. Y bueno, también quizás eso pudo haberle ayudado. No se sabe. Todas esas cosas a veces, en vez de favorecer, hacen que una candidata llame la atención. Lo cierto es que Julie no figuraba en el cuadro de favoritas y finalmente logró el quinto puesto, por encima de otras favoritas como Elizabeth Cocucci, por ejemplo, que no clasificó al final. Hay algo llamativo y anecdótico de la participación de Julie luego del concurso de Miss Venezuela. Ella dio una rueda de prensa, no estoy seguro si sola o con otro grupo de candidatas, en donde denunció algunas irregularidades en el Miss Venezuela, habló de temas bastante altisonantes en aquel momento,
de consumo de sustancias, de lo que en aquel momento se llamaba Operación Colchón, en fin. Dejó en entredicho realmente un poco el prestigio del concurso de Miss Venezuela, pero eran cosas que solían suceder en aquella década de los 70 sobre todo y principios de los 80 en donde siempre habían escándalos luego de la elección, inconformidad de algunas candidatas con el puesto en el que habían quedado, en fin. Lo cierto es que creo que por estas declaraciones, Julie fue, vamos a decir que le fue retirado su título como cuarta finalista y no viajó a ningún concurso internacional. Pero bueno, en el récord aparece como cuarta finalista de esa noche de Miss Venezuela 1980. Nos vamos a 1991. Ese año hubo, yo diría que un solo batacazo en ese cuadro de 10 semifinalistas del Miss Venezuela, que fue Lisette Muti, Miss Falcón. Ese año, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo muchos traspiés en la conformación del grupo de candidatas porque el concurso se cambió de fecha, se pospuso. Entonces, bueno, el grupo de candidatas que había, algunas se retiraron, otras engordaron y Osmel las sacó. Lo cierto es que, bueno, fueron sustituidas casi la mitad de las candidatas que finalmente entraron en competencia esa noche y realmente Lisette fue, creo que de las que entró en esa segunda tanda, no fue de las candidatas iniciales y la verdad es que nadie la mencionaba para entrar en el cuadro de finalistas y sin embargo estuvo entre las 10, en el puesto 10, pero estuvo allí. Inclusive ella fue a un concurso internacional, creo si mal no recuerdo, Miss Hispanidad, donde también, si mal no recuerdo, clasificó como tercera o segunda finalista. Una chica bastante llamativa, yo creo que también le ayudó bastante el vestido, un vestido de guimelier negro, muy sexy, pero muy clásico, muy bonito. Así que, bueno, yo creo que clasificó con toda justicia. Y aprovecho para aclarar que muchas de estas chicas, a pesar de que algunas pueden considerarse sorpresas o batacazos porque no estaban en la lista de favoritas de los expertos en aquel momento, no quiere decir con esto que no hayan tenido cualidades o que no hayan tenido condiciones o que no hayan clasificado con justicia, sino que bueno, simplemente no eran mencionadas o en algún momento no fueron tomadas en cuenta por los expertos y luego sorprendieron. En 2002, creo que no es un secreto para nadie, que el gran batacazo fue María Ángel Ruiz, quien finalmente fue Miss Venezuela contra todo pronóstico, siempre lo he dicho. María Ángel no es que no sonaba para la finalista, porque sí estaba entre las mencionadas para las 10. Yo creo que muy poca gente la veía entre las 5 y mucho menos, muy pocos la veían entre las 5 y nadie la veía ganando, esa es la verdad. Ese es el grupo de 2002 no fue de los mejores a nivel de candidatas, en mi opinión es de los grupos más flojos que hubo en esa década de los 2000. No habían así demasiadas bellezas, pero María Ángel siempre destacaba dentro del grupo como una chica fresca, atractiva, que no se le veía, la verdad es que pinta de ganadora por ningún lado, pero bueno, creo que también es muy sabido por muchos lo que sucedió en ese año 2002, en donde por estarse cumpliendo 50 años del concurso, Osmel y Joaquín, me imagino, decidieron conformar un jurado solamente integrado por ex Miss Venezuela. Y en el momento en que tuvieron la entrevista con el jurado, porque además ese fue el primer año en que la entrevista con el jurado tuvo puntaje. Anteriormente se hacía la entrevista con el jurado, pero eso no generaba un puntaje directo, sino que bueno, el jurado las entrevistaba y se iba con una idea de las que le gustaban o las que habían hablado bien o lo que sea, pero no les ponían una puntuación. En el 2002, a partir del 2002, esa entrevista con el jurado tuvo un puntaje. Entonces, bueno, María Ángel Ruiz encantó a las ex Miss Venezuela que estaban de jurado ese año, como María de las Casas. María de las Casas comentó que para ella lo importante era que la chica supiera hablar, porque el físico se podía arreglar. Decía, Osmel le arregla el físico a cualquiera, pero tiene que ser una chica que tenga facilidad de expresión. Milka Chulina, que estaba también en el jurado de ese año, muchas salieron de allí con la idea de que María Ángel era la ganadora y como suele suceder de un tiempo a esta parte, y por eso hago énfasis en que ese fue el primer año en que la entrevista del jurado generó un puntaje, ya cuando las mujeres, que además era un grupo nada más de mujeres, las que estaban en el jurado,
se fueron con la idea de que María Ángel era la que hablaba mejor, la que les había impactado por su oratoria, por su facilidad de expresión o lo que sea, ya lo que pasara en el escenario como tal no era tan importante. Si tenía tan buen cuerpo, si el vestido era tan bonito, si la pasarela era la mejor. Entonces ya ellas iban con la idea de que la ganadora era María Ángel. Así que igual María Ángel tuvo un buen desempeño en la noche final, ella tenía una pasarela muy buena, el cuerpo no era el mejor, el vestido tampoco era el más bonito y físicamente yo creo que no era la mejor, pero bueno, la ayudó todo eso que pasó en la entrevista privada, la conformación del jurado y algo tenía porque también en el Miss Universo pasó lo mismo, casi ganó el Miss Universo contra todo pronóstico y fue también un gran batacazo en el Miss Universo, a pesar de no ser físicamente tan destacada, pues ella tenía algo, tenía un cierto magnetismo, es lo que yo he percibido de ella cuando la he entrevistado, etcétera, etcétera, que uno no es fácil de describir, pero con el que mucha gente se siente como atraído. Ese año también hubo otro batacazo menor, pero también que fue Tibisay Montilva, Miss Táchira, tampoco sonaba para conformar el grupo de finalistas y allí estuvo desbancando a otras que sí eran mencionadas por muchos, como el caso de Aida Yéspica. En 2013, un año también con mucho seguimiento por parte de los fans, que generó mucha polémica porque fue el único año donde se hizo un reality antes de la elección del Miss Venezuela, un reality realmente, valga la redundancia, bien hecho, muy bien estructurado y que pues generó mucha polémica en los días previos al concurso. Ese año también hubo un grupo de candidatas muy bueno y hubo dos batacazos también en ese cuadro, pienso yo, que fueron Wima y Nada, Mis Cojedes y Yaró Serpa, Mis Varinas. A pesar de que sí se mencionaban como posibles finalistas, en el caso de Wimay, yo creo que muy poca gente llegó a considerar o previó que iba a estar entre las cinco, porque ese fue un año muy competitivo con chicas muy bellas y que muchos mencionaban para integrar ese cuadro, como Ana Carolina Ugarte, la misma Débora Menicucci era favorita, en fin, la chica de Trujillo, Alexandra Guerrero, que era preciosa. Y bueno, Wimay la verdad es que no era tan mencionada. Y Yaró tampoco era de las que más sonaba para clasificar, pero yo sí creo que ella se creció mucho en la entrevista con el jurado porque era una chica con una facilidad de expresión bastante notable, era muy bella, pero creo que lo que más le ayudó a ella fue la oratoria, esa facilidad de expresión que ella tenía, esa capacidad de, de manejarse, así que eso creo que le ayudó bastante a clasificar esa noche. En 1996 tenemos un grupo de candidatas buenísimo, también de los mejores de esa década, uno de los mejores top 3 de la historia, pero ahí hubo dos batacazos, no gigantes, pero sí batacazos al fin, que fueron Ana Cepinska y Gabriela Vergara. Ana Cepinska sí sonaba para ser finalista, creo que casi todo el mundo la tenía entre las ocho, pero la verdad es que nadie la veía en el segundo puesto, o como para ir al Miss Mundo, ni siquiera para el top 3. Sí, sí creo que fue una sorpresa. Mucho más mencionada era Consuelo Adler. Mucho más mencionada era Romina Meraviglia, era Lorena Franceschi, la misma Tatiana Irizar. Pero bueno, Ana, que era una mujer bellísima y que además tenía mucho carisma, tenía como mucha simpatía, creo que eso le ayudó también a ascender más allá de lo que se preveía. Y Gabriela Vergara, la verdad es que no sonaba mucho, yo creo que ese puesto que ella ocupó, muchos apostaban que iba a ser para Romina Meraviglia, Miss Yaracuy, una rubia bellísima, y Gabriela, a pesar de que era una mujer muy bella también, y sí tenía cierto favoritismo, había sido Miss Elegancia, llamaba la atención sobre todo por su elocuencia, era muy suelta, muy espontánea, muy extrovertida, pero la verdad es que yo creo que muchos no la veían tan arriba, y sin embargo, finalmente ocupó la séptima posición en ese concurso. En 1982 también se produce otro batacazo que es Amaury Martínez, Miss Amazonas. El año anterior se había roto esquemas con Miuri Callanes, que fue no la primera candidata negra ni la primera candidata oscura realmente que estuvo en Miss Venezuela, pero sí fue la primera que llamó
poderosamente la atención y que finalmente clasificó y que rompió un poco de paradigmas en aquel entonces, sobre todo por el look, con el cabello cortico, una mujer espectacular, altísima, con más look de modelo que de Miss. Pero bueno, veníamos de allí y yo creo que eso impulsó también mucho a Mauri, que era una chica también morena oscura, em, creo que de ascendencia colombiana, si mal no tengo entendido, no estoy totalmente seguro, pero creo. Una mujer altísima, de 1,80 m también. Ese año habían bastantes candidatas altas y ella era una de ellas, que quizás no era tan bonita de cara, pero que tenía un cuerpo espectacular, muy buena estatura, mucha elegancia, mucho porte, de esas candidatas que también llaman mucho la atención en una pasarela, pero la verdad es que nadie la mencionaba para clasificar por lo menos en ese puesto. En algunos pronósticos estaba como para el grupo de las finalistas, pero nadie se esperó que clasificara en tercer puesto. Y eso le diera la oportunidad de viajar al Miss International. Yo creo que ella desbancó a otras favoritas como Lili Protovin, por ejemplo, la misma Vicky Hatzilianis, que al final no clasificó, y otras tantas que quedaron por debajo de ella y realmente sorprendió. Cuenta Diego Montaldo, periodista y quien ha reseñado durante muchos años la historia del Miss Venezuela en aquella época, que Amaury estuvo impulsada por el voto de las damas de la sociedad que formaban parte del jurado del Miss Venezuela 82, que la vieron como graciosa y les provocó votar por ella para que nos representara en Miss International, donde finalmente no clasificó. Y esta historia continuará. La próxima semana te presentaremos la segunda parte de este capítulo hablando sobre los batacazos del Miss Venezuela. Suscríbete, comparte el video, comenta y danos like. Soy Andrés Carmona y nos veremos muy pronto aquí en Expediente Miss, donde la historia siempre está por escribirse. Nadie la mencionaba, pero ni por error. ¡Ey, chamo! Se cayó esta vaina. Se cayó eso y se apagó el... Cosas que pasan. Bloopers. Menos mal que estabas aquí todavía, chamo. Porque si no... No, yo fui ya por formato. ¿Ah? Lo bajé sobre. No, digo que estabas aquí cuando se cayó eso, porque de repente no hubiese sabido conectar. Ajá. Ya no sé ni por dónde era, ok. Ajá. Ajá, nadie la menciona. Tenía pensado. En toda con toda la forma que tenía que... No. Ya vas, Carla, que está diciendo. ¿Cómo es la palabra que iba a decir? Ah, bien. Sí, pero iba a decir otra palabra. Bueno, en fin. Quienes hacían foco,